Les presento mis saludos. Mi nombre es Ernesto Montellanos. Les estoy acompañando en este recorrido que estamos haciendo juntos para este curso Desarrollo de Competencias organizado por CAMEX. En esta parte de nuestro curso vamos a entrar en lo que viene a ser el segundo módulo. Hemos culminado ya la primera fase, la unidad 1 de entorno laboral y situación, la unidad 2 hablando de autoconocimiento, la unidad 3 en donde desarrollamos todo lo vinculado a la marca personal para profesionales y la unidad 4 donde hablamos del cambio como vía de desarrollo. Ahora, enfocándonos ya en lo que es la autogestión de competencias y en el desarrollo de las habilidades blandas, vamos a entrar propiamente dicho al punto. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de habilidades blandas, pero vamos a empezar justamente con una de las habilidades que es tal vez la habilidad que más se demanda y más se necesita tanto para nuestros procesos eh, entre las personas, entre las empresas, una de las habilidades que más eh, piden las empresas y que evalúan que su personal la tenga, porque eso verdaderamente permite que las personas hagan la diferencia en su centro de trabajo. Vamos a entrar a hablar de habilidades blandas y vamos a entrar en particular a hablar de habilidades de comunicación. Las habilidades blandas, ya venimos hablando de ellas desde prácticamente la primera clase. Hemos entendido que son el resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de forma de ser y de acercamiento a los demás, que hacen a que una persona, dada a relacionarse y a comunicarse de manera efectiva con otras. Es por ello un componente muy apreciado en la actualidad, pues estas habilidades blandas posibilitan el óptimo funcionamiento de los equipos de trabajo en las empresas y en las instituciones. Desde la primera clase estuvimos viendo de qué forma se ha incrementado la necesidad y la demanda de las empresas de requerir profesionales que, si bien tengan alta capacitación en sus habilidades duras, tengan un manejo de este tipo de competencias blandas para poder estar a la altura de los procesos que se quieren implementar con ellos dentro de las organizaciones. Dice Paul Heaney, profesor de ESADE Business School Buenos Aires: difícilmente una persona pueda lograr un gran desarrollo profesional sin contar con habilidades blandas. Estas capacidades son muy valiosas porque nos ayudan a movernos en la incertidumbre y crear ante cada nuevo acontecimiento un repertorio de acciones que acortan la brecha entre nuestros deseos y los resultados que obtenemos. Estas habilidades nos permiten crear nuestras propias respuestas ante situaciones que no están en el manual. Así es. Es por ello tan importante este tipo de desarrollo, y es un desarrollo muy diferente al de las habilidades duras, ¿no? En donde hay competencias, hay conocimientos que adquirimos dentro de nuestras respectivas profesiones, pero estos conocimientos son conocimientos que nos permiten el ejercicio de nuestros trabajos, ¿no? Conocimientos de ingeniería, conocimientos de matemática, doctrinas. Sin embargo, las habilidades blandas tienen que ver con esas capacidades que podemos ir desarrollando, ir amoldando también en nosotros, relacionadas con nuestro desenvolvimiento y con nuestra relación con las demás personas dentro de las organizaciones. Vamos entonces a conceptualizar por separado habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras, llamadas hard skills, son todas aquellas competencias vinculadas directamente con las tareas realizadas por el colaborador. Todos los conocimientos y habilidades sobre un tema en específico que permiten que el trabajador desempeñe su puesto. El conocimiento de estas habilidades duras es esencial, sobre todo en la etapa de inicio de la vida laboral. Así es, cuando hacemos el adiestramiento, que es la fase inicial de una persona que se incorpora a un centro de trabajo, en esa etapa, esa persona va aprendiendo, siendo enseñada por otros sobre cómo tiene que realizar su trabajo y en qué consiste, en particular, cada una de las tareas que componen su trabajo. Si comparamos con las habilidades blandas,
tenemos que los soft skills están asociados al comportamiento de las personas. Son habilidades comportamentales que tienen que ver con su desempeño social, la interacción que tiene con el resto de personas en el centro de trabajo o en el centro en donde se mueva, el liderazgo y el desempeño eficaz que pueda tener esta persona en el puesto de trabajo. Para ascender y crecer dentro de una empresa, los hard skills no son suficientes, se requiere el dominio de habilidades de gestión que son transversales e indispensables, porque son conceptualizados como la capacidad para desarrollar a otros. Si entramos a hacer la comparación, como pueden ver en este cuadro, las habilidades duras son fáciles de medir y observar, en contraposición con las habilidades blandas, que son difíciles de medir y observar. ¿Y por qué? Porque las habilidades duras, cuando hacemos un proceso de selección, las podemos determinar con facilidad al evaluar a las personas y ver si conocen y dominan de sistemas o de procesos y tienen los conocimientos que se quieren para incorporarse a una organización y hacer un desempeño profesional. No es complicado, es una evaluación donde simplemente se miden conocimientos. En cambio, la dificultad en la medición de las habilidades blandas se da porque muchas veces no es tan sencillo medir condiciones, desenvolvimiento, capacidad de palabra, porque hay personas que en una entrevista de trabajo se muestran muy desenvueltas, pero después en el día a día, en la cotidianidad, no tienen la misma capacidad para conectar y comunicarse con las demás personas. Entonces, no es tan no es tan fácil determinar si las personas con las que estamos seleccionando para un trabajo cuentan realmente con estas habilidades. Evidentemente, las pruebas psicológicas nos permiten tener perfiles y tener una aproximación de lo que puede ser un desarrollo de habilidades de las personas, pero sin embargo el margen de error es amplio. ¿Son difíciles de enseñar las habilidades blandas? Sí, porque en realidad tienen que ver más con el implementar dentro de nuestra personalidad, implementar y desarrollar hábitos, y eso no es tan sencillo, ¿no? Una habilidad dura es un conocimiento que se tiene ya incorporado, grabado, o que por mérito también de haberlo desempeñado en otro lugar lo tenemos muy fresco, y es un conocimiento que de alguna forma es externo a nosotros. En cambio, las habilidades blandas tienen que ver con hábitos de conducta, y muchas personas tienen mucha dificultad para este desarrollo de hábitos, incluso ofrecen desarrollarlo, incorporarlo, y luego en la realidad se percibe que tienen mucha dificultad para tener esa capacidad de comunicación o ese trabajo en equipo o alguna de estas capacidades que tienen que ver con el manejo de las personas. Hay ciertas condiciones que a veces no llegan a presentificarse en las personas que nosotros quisiéramos que las tuvieran, ¿no? Entonces las personas hacen a veces su mejor esfuerzo, pero no llegan a dar la talla, y a veces es porque no han tenido ningún tipo de preparación como para poder entender primero la necesidad y la importancia de las habilidades blandas, y luego adscribirse a un proceso como el que estamos haciendo ahora con ustedes en este curso, que nos permita pasar de la reflexión a la interacción. Es decir, no solamente revisar conceptos, sino empezar a implementar y a incorporar estas habilidades dentro de nuestra personalidad. Estas habilidades blandas son características de la personalidad, y eso hace que muchas veces hay perfiles de profesionales muy doctos, muy eruditos, muy informados, pero que al no tener estas capacidades desarrolladas, se genera por ello mucha dificultad para que ellos comuniquen bien pautas, den directivas, ejecuten la autoridad, tengan influencia sobre sus grupos, sean buenos coordinadores, sean buenos motivadores de estos grupos, porque al no tener estas habilidades desarrolladas, es lamentable, pero no tenemos pasta de buenos directivos, pasta de buenos gerentes. Se espera que las personas que se adscriban a puestos directivos tengan habilidades blandas
altamente desarrolladas para que puedan ser convocantes, motivadores y para que sus grupos de trabajo puedan crecer y generar resultados en un plazo previsto. Estas habilidades blandas son competencias conductuales, también conocidas como habilidades interpersonales. Incluyen competencias como las habilidades de autonomía, autoliderazgo, coherencia, integridad, capacidad de atención y de escucha, autorregulación, autenticidad, responsabilidad personal y social, capacidad de reflexión, proactividad, pasión, aprendizaje continuo, empatía, motivación intrínseca, capacidad de síntesis, capacidad de argumentación, facilidad de palabra, gestión del tiempo, autoconfianza, en fin, si revisamos esta lista es larga y podríamos hacerla más específica todavía, porque de lo que se trata es de encontrar habilidades de relacionamiento que nos permitan conectar con las personas y tener un mejor y más óptimo desempeño en esta interacción, sobre todo buscando trabajar en grupos. Consideremos siempre que nuestro punto de partida para todo aprendizaje es esta pirámide, es una suerte de pirámide, es una gráfica sacada de un libro de Abraham Maslow, en donde hablamos del desarrollo de habilidades, ¿no? Cómo vamos subiendo de una etapa 1 en donde somos incompetentes e inconscientes, ¿no? No conocemos, no tenemos el desarrollo hecho y tampoco tenemos conciencia de lo importante que es. En la etapa 2 la incompetencia todavía persiste, pero empezamos a tener algo de conciencia, empezamos a entender la necesidad y lo bueno de. En la etapa 3 se da un proceso en donde empezamos a tener ambas cosas, ¿no? Niveles de competencia, porque empezamos a desarrollar y aprender lo que nos parece importante, lo que hemos aprendido, y niveles de conciencia, porque el nivel de conciencia se incrementa. Y en la etapa 4 se da una cosa particular, ¿no? Donde nuestro nivel de habilidad crece y nuestra competencia se mantiene, porque es eso lo que nos mantiene en un trabajo, y a veces nuestro nivel de conciencia pasa, ¿no? Y algunos me dicen, ¿y por qué se llega a un nivel de inconsciencia? Porque cuando uno incorpora el hábito a la propia vida, llega un momento en que no está pendiente del desarrollo que está implementando, sino que simplemente ya aprendió uno a hacerlo y se transforma en un acto inconsciente. ¿Ese es el proceso correcto? Sí, señores, ese es el proceso correcto de un desarrollo de hábito. Por ejemplo, cuando una persona aprende a manejar, ¿no? Los primeros días uno está excesivamente pendiente, ¿no? de las agujetas que están ahí en las pantallitas del vehículo, de todos los controles, está pendiente de las personas, de los otros vehículos, está concentrado, casi que no conversa, no escucha música, no quiere que lo distraigan porque quiere aprender. Cuando una persona ya llega al nivel 4 y ya maneja tranquilamente, ¿qué cosa sucede? Manejamos de manera inconsciente, podemos estar conversando, escuchando música, interactuando con otras personas, siendo varios en el vehículo. ¿Por qué? Porque ya el desarrollo de este aprendizaje se concluyó, hemos incorporado el hábito, evidentemente tenemos que ser competentes, hacer bien las cosas, pero ya no estamos tan pendientes. Ya hemos pasado de la inconsciencia a la conciencia, somos plenamente conscientes de lo que hacemos, al punto de que ya este desarrollo que tenemos tan visto, lo pasamos a nuestro nivel inconsciente y hacemos las cosas simplemente por hábito. Este mismo proceso de aprendizaje es el que se tiene que dar cuando incorporamos hábitos dentro de nosotros a este nivel, a un nivel en donde al desarrollar el hábito blando, el hábito y la competencia blanda de la que vamos a hablar en el día de hoy, llegue un momento donde ya no tengamos que estar pendientes de lo que hacemos, sino que de manera natural ejecutemos y hagamos las cosas como las debemos hacer, es decir, incorporando el nuevo hábito. Cuando hablamos de habilidades de comunicación, es una gráfica muy interesante, porque en el concepto de comunicación efectiva
Es un concepto muy dado a darse en estos tiempos a través de talleres y cursos. A nosotros nos convocan muchísimo para dar estos talleres en grupos empresariales, capacitaciones de equipos de ventas, capacitaciones de equipos de alto desempeño, porque una de las cosas que interesan mucho a las empresas es que la comunicación sea eficaz, sea la mejor posible y sea sobre todo una comunicación asertiva. Pues en una comunicación donde hay dos personas, un emisor y un receptor, y en un segundo momento podemos invertir los roles, el que está de receptor es emisor y viceversa, hay una transferencia, como en toda comunicación, de contenidos, ¿no? En el nivel intelectual estamos hablando de transmitir contenidos, conocimientos a través del lenguaje verbal, se transmiten ideas, datos, pero no solamente se intercambian contenidos, también hay un nivel emocional, porque al intercambiar comunicación con otra persona, estamos también hablando de un intercambio relacional. Y en ese momento estamos hablando de lo que se llamaría el nivel emocional, en donde intercambiamos miradas, voz, gracias, actitudes, gestos, a través del lenguaje no verbal también, valga la redundancia, expresiones diversas. Y transmitimos no solamente de manera intelectiva o de manera discursiva ideas y conceptos, también transmitimos sensaciones, también transmitimos cómo nos sentimos, estados de ánimo. Entonces, en la comunicación hay un intercambio de fluidos donde se cambia contenido y información, y también hay un intercambio emocional y hay un formato de retroalimentación, ¿no? Así como voy dando información, recibo información de la otra persona. Este concepto es importante porque si nos enfocamos en que tenemos un nivel intelectual y un nivel emocional, vamos a darnos cuenta que la comunicación está muy, pero muy ligada a este concepto, que es intercambio de fluidos emocionales. Vamos a verlo ahora. ¿Cómo nos comunicamos? Esta gráfica es muy interesante porque nos hace ver de que no solamente el lenguaje está compuesto por el verbo y la palabra, hay un 55% del lenguaje corporal, gestual, visual. Hay un 38% que lo hace el tono de voz, no exactamente lo que decimos, sino la forma como lo decimos. Y hay un 7% de comunicación que es puntualmente el lenguaje verbal, esto es, el contenido teórico de lo que estamos diciendo, la lógica de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro intercambio comunicacional, como lo decíamos recién, no solamente es un intercambio de contenido, sino por sobre todas las cosas, si sumamos ese 38% más ese 55%, estamos hablando de un 93% en el que comunicamos entre personas emociones. Muy importante esto, porque estas emociones le van a dar sentido y forma a nuestras palabras para que eso de alguna manera se transforme en información final, información fidedigna. La información no es solamente data fría, ¿no? Cuando comunicamos sucesos, cuando comunicamos acontecimientos, urgencias, premuras, lo hacemos con una dosis de emotividad, ¿no? Que tiene que ver con el estado de las cosas actual, en el momento en que se está haciendo. Entonces, es importante en este momento, y estamos analizando un poco la comunicación, dilucidar y entender bien que la carga emocional que hay detrás de la comunicación es bastante elevada. Herramientas útiles, de eso va a tratar un poco nuestra clase. Vamos a ver ahora 4 herramientas muy útiles que nos van a servir para ingresar en el mundo de la comunicación desde esta perspectiva. La perspectiva de la comunicación asertiva, la perspectiva del rapport, de la escucha activa y de la inteligencia indagativa. Estos
4 espectros del conocimiento creo que nos van a ser de mucha utilidad para ver cómo desarrollar y optimizar nuestra comunicación. La comunicación tiene varias caras. Esto tiene que ver con nuestro manejo emocional. No nos comunicamos igual todos los días. Esas caritas en donde tenemos el día lunes un poco de tristeza, el día miércoles un poco de hartazgo, el día sábado un poco de alegría, el día viernes, ¿no? ¿Por qué se da? Porque evidentemente en nuestro día a día no vivimos todos los días iguales y repetidos como si fueran una absoluta rutina. Podemos tener vivencias rutinarias, pero estoy seguro que no son absolutas, sino son relativas. Esto es, tenemos ciertos días con un ánimo y otros días con otro. Y ahí entran estos 3 conceptos que son claves en la comunicación. Hay formatos de comunicación pasivo, formatos de comunicación agresivo y un formato de comunicación asertivo. ¿Cómo identifico a cada uno de estos? ¿Cuál es el que yo vivo? ¿O de qué forma vivo yo capaz un poco de todos? Vamos con algunas preguntas para identificarlo. ¿Alguna vez te has quedado pensando que deberías haber dicho algo y no lo dijiste? Bueno, en ese caso, viviste la experiencia de pasividad en la comunicación. ¿Alguna vez has dicho algo y te has quedado mal porque piensas que parecías un déspota? ¿Alguna vez sentiste que los demás no pudieron decir lo que pensaban porque tu actitud los intimidó? En ese caso, puedes ser testigo de que tu comunicación se tornó agresiva. Y esa agresividad fue lo que inhibió la comunicación de los demás. Cuando nos sentimos vulnerables o inseguros de nosotros mismos, recurrimos a comportamientos. 3 son los más conocidos: la sumisión, la manipulación y la agresión. Y estos comportamientos, como se darán ustedes cuenta por los títulos, tienen mucho que ver con esta condición emocional y con el momento que estamos viviendo. Esa condición de sumisión, esa condición en donde yo acepto lo que venga con resignación. Sin embargo, hay momentos donde no estoy dispuesto a aceptar y quiero manejar las cosas a mi antojo y empiezo a manipular. Y hay momentos en donde directamente agredo porque siento de que no estoy de acuerdo ni conforme con cómo se están haciendo las cosas y creo que tengo que salir a enfrentarme porque no hay otra forma bajo esta premisa de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando analizamos cada una de estas variables? El comportamiento agresivo, el comportamiento pasivo y llegaremos luego al comportamiento asertivo. El comportamiento agresivo nos lleva siempre a ponernos a la defensiva, a estar viendo de qué forma nos cubrimos, a estar teniendo una actitud de respuesta, y en realidad es un comportamiento que nos genera intranquilidad, desazón, y que nos hace ver ante los demás como personas inseguras. Es una cosa que también es importante decirla, porque no solamente es la sensación que cada uno tenga, sino la imagen que proyecta. En este comportamiento agresivo también hay que decir que este mismo nos lleva a ignorar los sentimientos de los demás. Sí, cuando yo genero esa actitud que decía recién, donde grito o no dejo hablar o intimido, pues de algún modo estoy ignorando los sentimientos de los demás. Y no es conveniente. No es conveniente porque estoy trazando una línea y estoy distanciándome de las personas. Entonces mi comunicación es seguro que no va a poder ser óptima, porque estoy tomando distancia cuando lo que tengo que hacer para tener una mejor comunicación es aproximarme. Querer ganar a toda costa. Cuando ya la comunicación no es de ida y vuelta y no hay feedback efectivo, lo que termina sucediendo es que yo quiero simplemente ganar la discusión, tener la razón y que se haga lo que yo digo. En ese momento puedo tener la sensación de que estoy haciendo las cosas bien porque se hacen a mi manera. Sin embargo, lo más seguro es que
lo más seguro es que nosotros perdamos posicionamiento en nuestra relación con los demás, porque los otros, al darse cuenta de esta conducta, nos consignan como personas agresivas, y es probable de que no haya mucha gana de intercambio con nosotros o con las personas que tengan esta actitud, porque a nadie le gusta tener que terminar peleando, discutiendo o sentirse agredido cada vez que tiene que intercambiar comunicación con alguien. El manipulador es un perfil muy típico, y el manipulador es un signo de comportamiento agresivo. El comportamiento pasivo. ¿Qué es el comportamiento pasivo? El comportamiento pasivo es aquel que, por ejemplo, es permisivo, ¿no? No se hace problemas, no quiere enfrentar, no quiere ganarse líos. Entonces, la permisividad equivale a dejar pasar las faltas contra él mismo, incluso, con tal de evitar hacerse de problemas, ¿no? A veces es increíble tener en un centro de trabajo personas con este perfil, pero los hay y bastantes. Y son personas a veces poco resolutivas, no acostumbradas a solucionar problemas, sino simplemente a dejarlos pasar. Lo malo es que estos problemas que no se combaten a su momento, en algún momento crecen y se transforman en pequeños monstruos que después en algún momento nos quitan el sueño. El pasivo se lamenta de lo que no resulta bien, pero llega solo hasta ahí. El pasivo se expresa muchísimo a través de quejas, de comentarios, de añoranzas, pero sobre todo de quejas, y esa es una de las cosas más antipáticas de la persona pasiva, ¿no? Le da muchas vueltas al tema, dice lo que no debería de ser, pero no sale de esa zona de confort en donde simplemente expecta y pronuncia sus quejas. La verdad, negativo y limitante. El pasivo pone por delante el bienestar de otros aún a costa de su propio perjuicio directo. Esto ya es el colmo de lo pasivo, ¿no? O sea, poner por delante el bienestar de otros aún a perjuicio de uno es un poco, bueno, con tal de no meterme en líos, ¿no? No importa que me perjudique un poquito. Conozco a muchas personas dentro de centros de trabajo que tienen esta actitud, que por eso no son capaces de acercarse a determinadas personas por temor o por la sensación de pérdida que pueden experimentar si lo hacen. Entonces, muy delicado, pero muy realista esto, ¿eh? El comportamiento pasivo es uno de los más comunes. Lo vemos en muchos grupos y equipos de trabajo, entre comillas, ¿no? Donde las personas simplemente no se hacen daño y se dejan estar, y sabiendo que las cosas no están bien o que los procesos no están bien hechos, pero para evitarse líos simplemente se dejan estar, no corrigen ninguna conducta, porque el tema del feedback evidentemente es todo un desafío para ellos, hay demasiado temor a decir las cosas. Entonces el comportamiento pasivo permite que uno simplemente deje pasar las cosas. Como verán, en estos formatos de comunicación, lo que se puede percibir en común entre el formato pasivo y en el agresivo es que la comunicación es mínima, prácticamente es trunca, no es plena y no nos permite resolver problemas. El comportamiento pasivo lleva a la dependencia. Al final, la persona que es pasiva carece de libertad. Se acostumbra a solucionar los problemas de una manera, valga la redundancia, pasiva, y eso le puede pasar factura de manera muy perjudicial, porque va a llegar el momento donde tenga que enfrentar problemas y no va a saber cómo hacerlo. De hecho, hay jefes que arrastran este problema y lo transmiten al personal que trabaja con ellos, y cuando este jefe no está presente, pues ni él toma decisiones, ni las personas que están con él tampoco saben hacerlo. ¿Por qué? Porque esta persona que debía haberlos formado en ese desarrollo de habilidades no lo ha hecho. Y la emulación, que es una de las fórmulas por las cuales muchas personas desarrollan su carácter, no existe. Y no existe porque esta persona, al no hacerlo, no da el espacio para que los demás tampoco lo hagan. Así que otra de las cosas venenosas y complicadas de estas conductas es que son expansivas, no se quedan solamente en una persona.
Llegamos al comportamiento asertivo, ese que va a ser visto como el comportamiento ideal, ¿no? El más conveniente. Un comportamiento que nos lleva a la salud mental, que nos va a permitir mejorar nuestra autoestima, nos va a permitir reducir la ansiedad, aumentar la comprensión, favorecer el intercambio y que nos va a ayudar en las relaciones interpersonales. Es el comportamiento ideal, diríamos, ¿no? Bueno, la persona asertiva es socialmente hábil, tiene tendencia a la comunicación, tiene un trato agradable, está segura de sí mismo, no hiere a los demás con su comportamiento, pero tampoco permite que los demás le hieran. Controla su conducta buscando la eficacia y la obtención de metas, manteniendo con firmeza sus convicciones y expresando públicamente sus ideas sin miedo a las opiniones. Esto es una cosa en la que quiero detenerme, ¿no? El comportamiento asertivo no es un comportamiento en donde soy un payasito feliz y digo que sí a todo, sino es un comportamiento donde yo busco tener la libertad de poder expresarme con veracidad, pero respetando y sin transgredir los límites que puedan significar en la relación con otro. Yo tengo límites de respeto, de consideración, tengo un rol dentro de esta empresa, y este comportamiento asertivo que me lleva a esta comunicación asertiva me permite conectar con las personas y tener márgenes de confianza y tener márgenes de empatía que me permitan poder siempre decir la verdad. Ojo, no se confunda con el comportamiento del simpaticón o del adulador que busca decir lo que otros quieren oír simplemente para no meterse en líos. Entramos de lleno con comunicación asertiva, un pensamiento de Sharon Anthony Bower. La diferencia básica entre ser asertivo y ser agresivo es la forma en que nuestras palabras y comportamientos afectan a los derechos de los demás. Esta asertividad va a ser vista como una ventaja porque el efecto de esta conducta asertiva va a ser lo que precisamente nos dice este pensamiento: que las personas que trabajan con nosotros se afecten de manera positiva por nuestra conducta. O sea, que yo tenga libertad para decir lo que pienso no debe de afectar mi comunicación con otras personas. Asertividad significa dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de una forma que no les ofenda, pero que al mismo tiempo te permite expresarte. Es decir, decir lo que yo siento en un marco de respeto. Cuando hablamos de la asertividad como concepto amplio, como base operativa, como gran habilidad social, estamos hablando de que en esta asertividad están inmersos un montón de tendencias o de ideas. Estamos hablando de escucha, estamos hablando de respeto, de consideración, estamos hablando de perfil positivo, de grado empático y de proactividad. Todas estas cosas tienen que ver con este concepto que es la asertividad. Las 7 Cs de la comunicación asertiva. 7 Cs, como 7 recomendaciones que si las podemos revisar en nuestra conducta ahora, como hemos hecho en las clases anteriores, donde vamos revisando cuánto tenemos de alguna de las habilidades que conversamos, vale también en esta clase que lo hagamos. Primera C, sé claro. C de claro. Una persona que se comunica de modo asertivo evita las ambigüedades. Evita decorar la información. Sé conciso. Es concreto. Evita las abstracciones. Es correcto. Evita inexactitudes. Trata de ser preciso en las cosas que dice. Tiene que ser coherente. Es decir, distanciarnos de las disonancias o de los dobles mensajes o de las dobles caras. Sé completo, que implica evita prescindir de algo esencial. Termina, sé completo. Sé cortés, evita las agresividades o los dobles sentidos o las insinuaciones groseras. Sé cortés, porque de esa forma conectas con las otras personas. Aquí tenemos algunas de las causas de la falta de asertividad. Muchas veces, pudiendo tener equipos de trabajo
o compañeros o personas o nosotros mismos pudiendo tener un perfil asertivo no nos animamos a hacerlo. A veces porque tenemos baja autoestima. Y esta baja autoestima a veces se da porque no tenemos una adecuada valoración de nosotros mismos. No hay un amor propio realmente desarrollado. Nos hemos de repente tirado a menos por sucesos que nos han pasado en otros tiempos y que nos han dejado resentidos, aturdidos o a veces con poca autoconfianza. También a veces es la falta de asertividad, se da porque a veces nuestra mente es rígida, somos cerrados, creemos que somos de una forma y no podemos ser de otra y punto. Entonces nos cerramos a toda posibilidad de desarrollo, simplemente porque nuestra propia mente nos pone esos límites. Mucha gente lo hace también por escaso roce social. Hemos tenido oportunidad de trabajar con personas muy capaces, pero que han estado acostumbradas a trabajar solamente en medio de computadoras, o no han estado acostumbradas estas personas a interactuar con más personas. En la oficina era una o dos personas, y estas personas prácticamente vivían conversando muy poco, teniendo muy poco tiempo de intercambio. La comunicación con sus familiares o amigos era casi toda virtual y a distancia. Entonces, poco uso de la palabra, poco uso de la gestualidad, casi nulo uso de una comunicación tenían estas personas con quienes estaban en su entorno. El escaso roce social también nos afecta. Y la ansiedad excesiva. Quiero hacer las cosas ya, quiero que las cosas me salgan, y a veces me desespero y en lugar de lograr avanzar lo que hago es retroceder. Sucede también. Vamos a ver algunas técnicas asertivas que nos ayuden a generar esta conducta en nosotros. 1. Algo muy sencillo, pero a la vez desafiante para muchos. Señores, empecemos a expresar sentimientos. ¿Qué significa expresar sentimientos? Puntualmente, dar y recibir cumplidos. Oye, qué bien se te ve ese vestido. Oye, qué lindo te queda ese peinado. Me agrada la manera como te has venido presentado hoy a la oficina. 1000 cosas. Podemos buscar desde lo más sencillo y esencial y básico hasta cosas más complejas. Pero hay que animarse, porque una cosa es llegar a visibilizar, ¿no?, la belleza de un atuendo, verlo, y otra cosa es expresarlo con palabras, decirle a la otra persona, expresarle sentimientos, hacer peticiones. Necesito cosas, pero no me animo a pedir porque tengo el temor de que me digan que no. Entonces no pido nada. Expresar amor y afecto. Iniciar y mantener conversaciones. No simplemente estar siempre ahí esperando que otro lo haga. Ser justos. Ser justos implica a veces meterse en líos, decir cuando estamos en desacuerdo con algo que no nos parece. Eso no significa litigar ni pelear con otras personas, ni necesariamente agredir a otras personas. Simplemente intercambiar con una base conceptual que es la justicia, buscar la equidad. Expresar coraje justificado y descontento. Tiene que ver con esto que decía de ser justos. Uno tiene que decir la verdad de lo que piensa, pero la verdad de lo que piensa no está necesariamente afincada con un verbo irritante. O sea, no tengo que, porque manifiesto un desacuerdo, no tengo que hacerlo de una manera faltosa o grosera. No hay necesidad de hacerlo. Hay gente que tiene tanto temor de abrir la boca o de expresar su opinión, que cuando lo hace con tanta agresividad que evidentemente genera rechazo. Pero eso es porque esa persona tiene ese problema en su comunicación. No tiene necesariamente uno que generar rechazo o hacerse antipático por decir una verdad si es dicha con amor y dicha con tino. Otra técnica asertiva: la autoafirmación. Expresar derechos legítimos con claridad. Expresar lo justo. Expresar aquello que pensamos. Aprender a decir que no. No podemos decir que sí a todo. Y a veces el no poder tener la capacidad de negarse a algo nos permite tener una libertad que a veces no tenemos, ¿no? Somos esclavos
de ese cliché que tenemos en la frente que nos obliga a decir siempre que sí, aunque no podamos. Sí, 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 sí. No vamos a poder cumplir con esos plazos, pero no somos capaces de decir que no, porque no queremos caer mal, porque tenemos miedo al rechazo, porque tenemos miedo al juicio, tenemos miedo a que nos vean como gente incompetente. Miedos, taras y limitaciones que condicionan nuestra conducta. Expresar opiniones favorables, hay que hacerlo. Hay que aceptar la crítica con objetividad. Muchas veces nos dicen cosas que nos molestan, pero sabemos que son profundas verdades. Pero ¿cómo nos molesta que nos digan esas verdades de esas cosas que sabemos que hacemos y que están mal? Lo que pasa es que el momento en que tenemos malestar no es cuando cometemos el error, no es cuando gritamos o pateamos una cosa, es cuando alguien nos lo hace ver. Es cuando alguien deduce que somos unos energúmenos o unos escandalosos o unos coléricos por reaccionar de esa forma. Entonces, es importante aceptar la crítica con objetividad, porque es muy probable que muchas de las personas que estén cerca de nosotros tengan muchas cosas para decirnos y a veces no lo hagan por temor a nuestras reacciones. Disentir pasiva y activamente. Cuando usted no está de acuerdo con alguien, no es recomendable fingir estar de acuerdo solo por mantener la calma, ¿no? Hay gente que sonríe, que asiente, que sigue la corriente, y que en realidad no está de acuerdo con nada. Pero tenemos ese falsete comportamiento que creemos que es, incluso algunos creen que es respeto, algunos creen que es consideración, y en realidad lo que es simplemente es un engaño, ¿no? Es una mentira, en donde le seguimos la cuerda a otros simplemente por miedo a expresar nuestra verdad. Otra técnica asertiva, preguntar siempre por qué. Si una persona le solicita hacer algo que le parezca poco razonable, o desagradable, o atípico, pregunte por qué debe hacerlo. Como adultos merecemos una explicación y es nuestro derecho insistir en una explicación convincente. Evidentemente, este porqué no tiene que ser un porqué desafiante. No hay necesidad de llegar a ese extremo. Es simplemente un porqué de quien quiere una razón para poder entender mejor la razón de ser de una conducta. Punto. Hablar de usted mismo. Si ha hecho algo que considera deseable de compartir, hágalo y permita que los demás se enteren. También permita que los demás conozcan su opinión, su parecer, sus sentimientos. No se chupe, no se tire para atrás. Ojo, hay gente que tiene temor a ser el figuretti o el que monopoliza las conversaciones. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta llamar la atención, yo no soy así. Oiga, no se trata de eso, pero todos tenemos derecho a tener un margen de protagonismo relacionado directamente con nuestro quehacer, nuestro desempeño o nuestra forma de pensar. Aprenda a hablar de usted mismo, no tenga vergüenza de decir lo que a usted le parece. No sáquese de la cabeza ese prejuicio que tiene de que los demás lo van a ver mal o lo van a criticar o no lo van a comprender. Exprésese con libertad y va a ver cómo empieza usted a tener la sensación de que cada día y cada momento y cada instante de habla es más pleno, porque no tiene cotos, porque puede decir exactamente lo que quiere. El habla es un aspecto muy importante y es un aspecto en donde podemos visibilizar que nuestra comunicación, que debería ser asertiva, en muchos momentos se transforma en comunicación pasiva o agresiva. Lo que pasa es que no vivimos inmersos solamente en un formato o en un tipo de comunicación. Estamos viendo estos tres universos de la comunicación, la asertiva, la pasiva y la agresiva, como para hacer un comparativo, identificar dónde estamos y darnos cuenta que en muchos momentos vamos a estar un poquito en todas las tiendas. Y ese poquito en todas las tiendas puede ser un margen de desequilibrio, porque podemos estar más plenos en la tienda de la asertividad. ¿Qué hábitos negativos tenemos al hablar a veces? Generalizamos, ¿no?
Tú siempre, cuando no, sí, siempre tú. Esa generalización, esa generalización ofende. El juicio moral. Aquel es un mal tipo, ya viste lo que dijo. Criticamos a la persona en vez de su conducta. Nos la agarramos con una persona, nos enfocamos en esa persona y eso nos distancia, nuestra comunicación se torna hostil. Muchas veces adelantamos juicio. Seguro que le dijo a todos lo que yo conté. No estamos seguros de esto, pero somos a veces capaces de decirlo simplemente. ¿Por qué? Porque tenemos un preconcepto o un prejuicio con esa persona y lo expresamos a través del habla. Culpa. Tú me respondes por lo que pasó. A veces ponemos contra las redes a otra persona. Contra las sogas, como en un ring de box, ponemos a la otra persona. Y lo culpamos y lo hacemos sentir responsable aún por lo que no hizo. El insulto es también una manifestación de comunicación y de habla, ¿no? Torpe, bruto y mil cosas más que esa. La burla. Capaz es una de las expresiones más comunes y recurrentes en nuestro lenguaje y en nuestro vocabulario tradicional, sobre todo en nuestro país, ¿no? Esa burla que tiende a ser sarcasmo, cuando es una crítica ácida, indirecta, que puede ser una caricaturización, ¿no? Esa suerte de ridiculización que hacemos de otra persona cuando lo imitamos o cuando tratamos de parafrasear las formas de otros de decir las cosas. Es una forma negativa de habla porque apunta un poco a sesgar la libertad del otro, ¿no? Y es uno de los defectos más recurrentes, socialmente hablando, en nuestra realidad aquí en Lima, Perú. Los mensajes en primera persona nos pueden servir como un ejemplo, ¿no?, de cómo debería generarse el habla. Miren este comparativo que tenemos en pantalla, ¿no? Una forma de decir las cosas. ¿Qué te pasa? ¿No ves que estoy hablando por teléfono? Cállate. Creo que se deduce rápidamente que es una comunicación agresiva. Sin embargo, un cambio se da cuando cambiamos y hablamos no en segunda, sino en primera persona. Tito, me siento mal porque no puedo escuchar lo que me están diciendo. Estamos hablando con la misma persona y diciéndole lo mismo, pero en un caso simplemente hablamos en segunda persona, hincando un poco al otro y haciéndolo sentir mal. Y en la otra persona vamos al nombre, Tito, el nombre de la persona, y le expresamos cómo nos sentimos. Me siento mal, no puedo escuchar lo que me están diciendo. Estoy yendo al grano, estoy diciendo las cosas de frente, no estoy dando vueltas, pero no estoy sentenciando ni agrediendo al otro, ni imponiéndole, como en el otro caso, una sentencia como el cállate, ¿no? Otro formato, tú siempre dejando la puerta abierta, un día de estos nos asaltan. En primera persona, en cambio, cuando veo la puerta abierta, primera persona porque parto de mí, ¿no? Cuando yo veo la puerta abierta, me pongo nerviosa, porque pienso que alguien puede entrar y hacernos daño. Estoy fundamentando y explicando cuál es el sentido de mi malestar. Entonces, si vemos, una comunicación asertiva es una comunicación explicativa, donde yo digo las cosas, las comento, las extiendo, pero trato de ser claro en mi comunicación para que se entienda la razón de ser de lo que estoy diciendo o indicando. ¿Qué vemos en pantalla aquí, ¿no? Un signo de asombro en esta niña, la B de la victoria en esta chica que está en la escena del lado derecho. Ese signo, ¿no? Ese ponernos el dedo índice a la altura de la boca es un signo de silencio. El poner las manos en esa forma como lo vemos en la imagen es un alto, deténgase, pare por favor. Ese pulgar en alto, ¿no?, que lo tenemos tan visto en las páginas de Facebook y de las redes sociales, tiene que ver con estar contento, en estar aprobando, de acuerdo con algo. Y esa otra fórmula, ¿no?, donde tenemos dos dedos así colocados como diciendo ok, perfecto. Eso que estamos viendo en pantalla es nuestro lenguaje no verbal, que tiene que ver con gestos, con expresiones que nosotros
generamos con nuestro cuerpo, ya que no solamente comunicamos a través de la boca y del habla, sino también comunicamos a través del resto de nuestro cuerpo, ¿no? Esto ocurre de forma continua, puede utilizar más de un canal al mismo tiempo, no es que deliberadamente utilizamos uno solo de los canales de comunicación que tiene nuestro cuerpo, sino podemos utilizar varios a la vez. Es ambigua, se manifiesta de modo consciente e inconsciente, sí, porque puede tener un grado de ambigüedad porque de repente no todas las personas lleguen a entender mi gestualidad, pero para la mayoría hay ciertos gestos como los que ven en pantalla que son casi convencionalismos universales que se pueden entender por todos, o por la gran mayoría por lo menos. Puede sustituir o incluso contradecir el lenguaje verbal, sí. A veces yo estoy diciendo con la boca una cosa y con los gestos le estoy diciendo a la otra persona que espere o que no, o estoy diciendo sí voy a ir a tal lugar y con el dedo estoy diciéndole a la persona, ¿no? Moviendo el dedo de izquierda a derecha, estoy diciendo que no. A veces nos sirve la comunicación no verbal para regular el flujo de la conversación o para poder tener un doble mensaje o para poder transmitir de varias formas un mismo mensaje. Esta comunicación no verbal Se ancla en el lenguaje corporal. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos que están puestos en este cuadro que tienen que ver con algunos actos que reflejan algunas conductas, ¿no? Por ejemplo, cuando golpeamos ligeramente los dedos, ¿no? Y eso es un acto que deduce o trasduce impaciencia, ¿no? O cuando a veces nos frotamos un ojo cuando una persona está diciendo algo y ese frotarse el ojo es una expresión de duda, como que estoy pensándolo, no sé si será cierto. Eh, También podemos, por ejemplo, este tema de frotarse las manos de impaciencia o entrelazar los dedos eh, como signo de autoridad, en fin. Hay, si se ponen a pensar, un montón de signos que son expresiones no verbales que transmiten y que comunican mucho. A veces es necesario, en algunos momentos en nuestra comunicación, no darle tanta vuelta a las palabras, sino utilizar alguna de estas expresiones para poder ser puntuales y decir más de lo que decimos con otras palabras. Vamos con otra de las herramientas que se llama rapport. Pensamiento de Peter Drucker: lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Ajá, ese es un tema muy, muy interesante, caballeros y chicas. Rapport es el entendimiento compartido y empático de las diferentes perspectivas desde las que uno mismo y la otra persona abordan un problema que debe ser solucionado por ambos. Es un marco de relaciones en la que se establece un entendimiento mutuo entre varios agentes con el objetivo de abordar una problemática de manera colaborativa. Este tema del rapport tiene mucho que ver sobre todo con la empatía. Es un entendimiento compartido, un entendimiento empático, en donde intervienen diferentes perspectivas, no solamente la mía, sino la de otra persona también. Hay un rapport terapéutico, ¿no?, que se da también entre el terapeuta y el paciente, entre el coach y el coachee, que permite la colaboración necesaria de ambos y está construido sobre una base de confianza. Esa es una de las fuertes claves: la mutua confianza y la comunicación fluida. 3 pilares para construir rapport: coordinación, reciprocidad y encontrar lugares comunes. La coordinación o mirroring, que es el concepto original en inglés, consiste en adaptarse al ritmo de la otra persona, tanto gestualmente, oralmente como emocionalmente, reflejando uno mismo el estado emocional de la otra persona para empatizar y hacerle manifiesta esta empatía. Por eso lo de mirroring, ¿no?, formato espejo, es como espejarse en la otra persona. Es un formato de comunicación que ayuda a conectar con la otra persona y a crear este vínculo empático. Reciprocidad: encontrar maneras de corresponder a los aportes del otro. En la escucha, emitir constantes señales de visualización de atención, por ejemplo, cuando hay una comunicación personal, de temas personales, no solamente la escucha es estar mirando, sino es la expresión de un lenguaje no verbal que me permite acompañar con un asentimiento de cabeza, con una expresión de ojos, con una sonrisa,
acompañar el relato de la otra persona que se está comunicando conmigo. Crear lugares comunes, esto es importantísimo. Centrar el foco de los mensajes y las acciones hacia temas que sean de interés para todas las personas implicadas. Buscar estos temas comunes, ¿no? Buscar que sean de repente gustos, preferencias, aficiones, intereses de la otra persona. Una vez que yo consigo estos tres factores, este perfil de mirroring, esta reciprocidad de ida y vuelta en la comunicación y encuentro lugares comunes, estos tres factores traerán consigo tres beneficios muy puntuales y poderosos, que son la empatía, ¿no? Ese grado de conexión que todos aspiramos a tener con las personas para sentir que podemos enganchar a los demás y tener un nivel de relacionamiento alto. Confianza, ¿sí? Porque no es fácil construir confianza y esta es una fórmula para hacerlo. Y por sobre todas las cosas, una comunicación clara. La escucha activa, otra herramienta. Ahí estamos viendo un pensamiento de un griego llamado Epícteto que nos dice: señores, tenemos 2 orejas y una boca, y es para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Así es. Y en la escucha activa debería ser una de las oportunidades para este desarrollo. Habilidad para escuchar no solo lo que la persona está expresando, sino también sus sentimientos, ideas o pensamientos subyacentes a lo que dice. O sea, es escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Qué obstáculos impiden esta escucha activa? Bueno, miremos los obstáculos para revisar si esto nos pasa o no nos pasa, o cómo podemos mejorarlo, o cómo podemos desarrollar y potenciar esta escucha en nuestro día a día. Uno, hay un obstáculo muy recurrente, que es la atención dividida. Esto sucede cuando estamos haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? Estamos ocupados en varias tareas paralelas simultáneas, estamos aplicando nuestro perfil multitasking y no estamos concentrados en una cosa. Hay demasiada información. Hay una percepción de confusión porque estamos haciendo varias cosas de repente similares, pero que tienen distintos perfiles. O de repente estamos hablando de varios temas y hay personas que nos meten otros temas y nos meten otros temas y al final no avanzamos. Muchas veces no se puede desarrollar una escucha activa en una conversación, en una coordinación laboral, porque las personas traen a la conversación demasiados temas que no tienen nada que ver. Y uno se habitúa a esa ambigüedad y a veces por eso algunas reuniones son tan, pero tan infructíferas. Distracciones visuales. Si nuestra atención se enfoca en otras situaciones o personas, perdemos contacto real con nuestro interlocutor. Ruido exterior, barullo que puede dificultar una escucha adecuada. Si el mensaje es importante, encuentra un lugar tranquilo para comunicarlo, para expresarlo, para hacerlo. Ahora, una cosa es el ruido exterior, que está en un ambiente en donde estamos conversando y que nos perturba. Y otra cosa más compleja es el ruido interior, el rum rum nuestro, cuando nos distraemos fijando nuestra atención en nosotros mismos, sea por preocupaciones, problemáticas u otros temas ajenos a lo que está conversándonos esta persona que está enfrente nuestro. Otro concepto, el aburrimiento, seamos sinceros, aquellos que hablan en el mismo tono de voz, recurrente, bajita, monocorde, pues pueden generar desinterés en la persona que tienen enfrente. Y es de verdad, o sea, por más que haya voluntad de escucha, en algún momento se afecta nuestra escucha. ¿Por qué? Porque llegamos a cansarnos de escuchar ese mismo tono de voz. Tips claves para desarrollar escucha activa. 1, señores, no tenerle miedo a este concepto, curiosidad profunda. Así es, una curiosidad que me inste a la investigación. Una curiosidad que se transforme en grado de atención. Una atención que es observar, que es preguntar, que es acopiar datos. Otra clave para la escucha activa, hacer silencio, detenerse, hacer pausas,
para poder masticar todo aquello que estamos recibiendo. Aflora la emoción, aunque no lo crean, porque a veces uno necesita tener ciertos silencios para poder entender. No es casualidad que, por ejemplo, en el lenguaje musical, así como hay notas musicales, hayan algunos signos de silencio que permiten que una composición melódica sea tal, o sea, sea bella, sea hermosa, transmita a partir de esa combinación donde hay momentos de expresión musical y momentos de silencio. Ah, y otra cosa, la intuición. No hay que dejar de lado la intuición, esa percepción propia, ese olfato, esa tendencia que hombres y mujeres tenemos para darnos cuenta cuando hay que seguir la conversación o no. La escucha activa tiene que ver con el aprender a leer a la otra persona, el aprender a darnos cuenta cómo se encuentra la otra persona. Y ahí es donde aflora nuestra intuición, nuestro olfato, nuestro ojo de lince, para decir si debo o no debo decir este tema en este momento. Está asociado mucho con la prudencia, ese don en el cual nosotros descansamos nuestro accionar y nuestro decir, porque a veces no siempre es buen momento para decir las cosas. Ventajas que la escucha activa tiene sobre la persona que escucha como sobre la que se siente escuchada. Pues bien, una de las más grandes ventajas es que crea un clima de confianza y cercanía que facilita la comprensión mutua. Si tenemos un clima de confianza, podemos expresarnos con más libertad. Se reduce la tensión, la diferencia de criterios, se aprende de la otra persona, se gana tiempo para pensar también y se estimula un trabajo cooperativo. Hay una pirámide que está puesta en esta gráfica que tiene que ver con los grados de comunicación, ¿no? En la base está lo que se quiere decir, intención. Más arriba lo que se dice, más arriba lo que se oye, lo que se comprende, lo que se recuerda, lo que se pone en práctica. Esta pirámide nos permite visibilizar de qué forma podemos ir incrementando nuestro nivel de comunicación, de feedback, de ida y vuelta, para poder creciendo en esta escucha activa que nos permitirá ir ascendiendo en la pirámide y ir teniendo un nivel de comunicación cada vez mayor. Inteligencia indagativa. La gente exitosa hace las mejores preguntas y como consecuencia obtiene las mejores respuestas. Pensamiento del genial Tony Robbins, una persona a la que sé que muchos seguramente siguen o admiran porque es un mentor y un experto en relaciones humanas que tiene mucho escrito sobre estos temas. La inteligencia indagativa, cuando planteamos las preguntas equivocadas, no obtenemos la información que necesitamos. Las preguntas no hacen sino ayudar a la persona a conocer más profundamente su situación, tanto la actual como la que quiere conseguir. Y así la persona puede decidir qué hacer al respecto. La pregunta potente es como una semilla diminuta que penetra en ti, empieza a crecer y te transforma por dentro. Sabes que es potente porque te deja 1,5 segundos sin respirar. Te sorprende y te inspira a profundizar en ti para hallar la respuesta. Muchas veces hay muchas circunstancias de coaching gerencial en donde nos ha tocado experimentar la potencia y el poder de la inteligencia indagativa cuando solamente a base de preguntas llegamos a obtener sendos diagnósticos, no solamente personales, sino también organizacionales, gracias al hecho de que el acompañamiento de un coach que sabe preguntar nos puede llevar a conocer lo más profundo de nuestro corazón, algunos problemas y circunstancias que seguro que tienen solución y seguro que tienen opción de mejora, pero a partir de este diagnóstico y de este toma de contacto del problema. Ojo con esto último. No es tan importante a veces dar con la respuesta verbal. Lo más importante a veces es sintonizar con el lugar de tu inconsciente donde se halla la verdad. A veces la pregunta me permite eso. Es como si estuviera en la mano una lampa, una pala, ¿no? Y estuviera cavando en el piso. De repente no doy con la respuesta, como dice este concepto,
pero me sitúo, me conecto, alcanzo el lugar donde se halla la verdad. Y esa toma de contacto es muy rica para que la persona se ubique y se dé cuenta qué es lo que tiene, a veces por sentido común, que hacer. De ese segundo y medio que te quedas sin respirar, donde te toca la pregunta esa que te mueve el piso, medio segundo ha sido porque has tropezado sin esperarlo con la verdad. Y el siguiente paso es hacer consciente lo que has contactado y ponerle palabras a eso que te ha sido revelado en tu interior. La inteligencia indagativa nos permite llegar a lo más profundo de nosotros. A veces descubrir la razón de ser de nuestras taras, de nuestros problemas más agudos o de circunstancias que durante años nos han tenido a veces atados. Es por eso importante generarnos este tipo de procesos, porque nos permiten conocernos y conocer más a la otra persona. No es un proceso que lo tenga que llevar adelante solamente conmigo mismo, es una forma de hacer un auto-coaching, pero la forma más interesante de efectuarla dentro del espectro comunicacional es hacerlo con otra persona, donde yo interrogo, genero preguntas abiertas para averiguar, paso del qué, cómo, por qué, que es la averiguación pura, al ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué es el segundo momento, la comprensión? ¿Qué quiere decir con lo que me dice? Y luego viene la construcción, ¿no? ¿Qué propones? ¿Qué te parece que habría que hacer en este caso? ¿Para qué? Para finalmente concretar. ¿Y eso para cuándo? ¿En cuánto tiempo lo vas a tener? ¿Cuántos meses crees que te demores para alcanzar eso que estás diciéndome que vas a hacer? Siempre se dice que no hay malas respuestas, solo hay malas preguntas. Y en la mayor de los casos, menos dentro de este espectro de desarrollo, podemos decir que ciertamente así es. Es más fácil juzgar el talento de un hombre por sus preguntas que por sus respuestas, dice el duque de Levis. Ahora la pregunta final. Y dime tú, ¿cómo lideras? ¿Cómo conectas con las personas? ¿Cómo te adentras en una comunicación asertiva? ¿Lideras con preguntas o con afirmaciones? ¿Auscultas con preguntas potentes o te reprimes de hacerlo? ¿Te animas a dar el paso y preguntar con este tipo de perfil, capaz que audaz para ti? ¿Ya te has dado cuenta del poder de las preguntas? ¿Estás convencido de las ventajas que tiene usar la inteligencia indagativa? ¿Crees que te estoy haciendo demasiadas preguntas tal vez? ¿De verdad? Bueno, de alguna forma les quiero decir que mi desempeño profesional me ha puesto en posición de tener que preguntarle mucho a muchas personas como parte de mi trabajo en lo que es diagnóstico organizacional, clima laboral y todos estos procesos también de investigación al interior de las empresas donde hacemos consultorías y en donde créanme que la inteligencia indagativa es una cosa que se entrena. Con el correr del tiempo uno va aprendiendo cada vez más a preguntar mejor. Y a preguntar mejor no me refiero solamente al concepto o a lo que pregunto, sino a la forma. Porque todo esto va acompañado de una forma. Recuerden lo que dije al comienzo respecto a que la comunicación tiene un poderoso componente emocional. Y no solamente es lo que diga, sino cómo lo diga. Yo creo que si revisamos esta diapositiva en un tiempo, en unas 5 o 6 horas, seguramente yo lo recomiendo mucho, podremos encontrar algunas cosas nuevas, nuestras, ¿no?, que nos faltan trabajar. Así que mi recomendación en esta etapa, en donde ya estamos en la segunda etapa de nuestro curso, y es una etapa cuyo título creo que es muy elocuente, ya pasamos del análisis a la autogestión de competencias. Así que mi recomendación para empezar a implementar este desarrollo de habilidades blandas y en particular lo que hemos visto hoy, que son las competencias comunicacionales, sobre todo esto relacionado con la comunicación asertiva y todas las herramientas que hemos visto, mi recomendación es que nos tomemos un tiempo para volver a revisar lo que hemos
los que les he conversado hoy, y miremos hacia adentro, como hicimos en la clase del cambio o en las otras clases, donde cuando hicimos el autoconocimiento, por ejemplo, donde entramos a aplicarnos y ver cómo es mi comunicación, si soy agresivo, pasivo, asertivo, cuánto tengo de qué y cuánto me animo hoy a empezar a cambiar y a desarrollar la antítesis ahí donde lo necesito. Así que bueno, gracias por compartir este tiempo conmigo. Nos estaremos viendo en la siguiente clase. Que estén bien.